Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos aquí con la presencia de María Angélica Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy, María Elena. Claro que sí. Hoy vamos a ver los pensamientos, qué tan importantes son para nuestra vida, qué tan importante es saber y conocer de qué los alimentamos, porque, bueno, vamos a ver en la plática. Yo quiero tomar como inicio en la Primera de Crónicas 28:9, donde dice: en cuanto a ti, David se está refiriendo a Salomón y le da estas indicaciones y le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Dios conoce todos nuestros pensamientos, inclusive aquellos que son más profundos y que ni nosotros mismos los podemos comprender o entender. En Génesis 6, cuando iba a venir el diluvio, él dice, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, todo propósito, toda intención, todo plan de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, Dios, al conocer lo más íntimo que hay en nuestros pensamientos, conoce o sabía antes que viniera el diluvio que todos los pensamientos del hombre en ese momento estaban guiados o pensados para mal. Pero es ahí donde encuentra a Noé, y a través de Noé, que es quien construye el arca, y bueno, viene la salvación a través del arca. Ahora, ¿por qué es importante saber qué hay en nuestros pensamientos? Satanás conoce eso. Satanás sabe que la importancia de lo que hay en nuestros pensamientos, eso es lo que vamos a dar a luz. Lo que tengamos en nuestros pensamientos lo vamos a dar a luz. Entonces, por eso es tan importante, o Satanás hace que desea controlar nuestros pensamientos. Desea que nuestros pensamientos estén enfocados hacia el mal y no hacia el bien. Lo que alguien ha creado en su pensamiento malo y lo pone por obra, ya sea en un libro, en una película, en algo que está en una novela, en una noticia, en un comentario, dice que cuando nosotros vemos eso, o sea, cuando nosotros oímos o miramos, escuchamos eso, esos pensamientos que salieron de una persona con pensamientos al mal, esos malos pensamientos contaminan nuestros pensamientos. Nos llenamos de eso que nos están transmitiendo. Entonces, por eso es tan importante saber y reconocer la importancia de por qué tenemos que saber y distinguir y también decidir qué es lo que va a entrar en nuestros pensamientos. Dice en Proverbios 23:7, como piense el hombre, así es. O sea, nuestros pensamientos reflejan lo que somos en realidad. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo que ahí se regenera es, o más bien lo que ahí nace nuevamente, es nuestro espíritu es renovado, pero nuestros pensamientos, esos tienen que ser transformados. Nuestros pensamientos no cambian, esos tienen que ser, digamos, cambiados o modificados
¿Y cómo lo vamos a hacer? Es a través de su palabra, a través de la verdad. El espíritu ha sido renovado, pero nuestra mente todavía no. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Es que lleguemos a tener la mente de Cristo. Que los pensamientos de Cristo sean iguales a nuestros pensamientos. Que lo que nosotros pensemos sea que nosotros tengamos la mente y los pensamientos que Cristo tuvo en esta tierra. Les comentaba que cómo vamos a transformar nuestros pensamientos es a través de la palabra. Estos pensamientos o esta transformación que va haciendo en nuestras vidas es porque va cambiando nuestros pensamientos, y al cambiar nuestros pensamientos cambia también nuestros actos, cambia también nuestras palabras y cambia también nuestros hechos. Al estar pensando en cosas distintas de lo que teníamos en nuestra mente, al estarla limpiando o cambiando, esos pensamientos van a ser un reflejo de lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos o lo que nosotros realicemos. Entonces, recuerden que la lucha es por nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? La alimentamos a través de nuestros ojos, de lo que vemos. Ustedes ven que cuando ustedes ven una imagen, ahí lleva un pensamiento, llega un pensamiento a nuestra cabeza. O también cuando escuchamos algo, también lleva un pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos viendo algo, alguna, no sé, un pleito, un desastre, algo, una contienda, pornografía, eso se va a nuestra mente. Ese pensamiento se va a nuestra mente y toma una imagen. Y si no la detenemos, esa imagen, no sé si ustedes han visto también cuando vemos alguna película de terror o vemos una película que trae escenas fuertes, después nuestra mente trae esa imagen y la recordamos. Y si no detenemos, vuelve a haber otro pensamiento y vuelve a haber otro pensamiento y vuelve a haber otro deseo. Entonces, los pensamientos tienen un poder para hacer bien o para hacer mal. Muchas veces esos pensamientos llegan a nuestra mente por error o por equivocación, o los cultivamos o los recibimos por error o por equivocación. Pero eso no quiere decir, vamos a suponer que yo recibo un mal pensamiento y que lo tengo y que lo cultivo y lo realizo. Eso no me quita que, aunque yo desconocía que eso era mal para mí, eso no me, digamos que me exime de que va a producir eso en mí. Es como una falta o como una, vamos a suponer que yo desconozco ciertas leyes morales o ciertas leyes de tránsito, pero como yo las desconozco, no quiere decir que si yo me paso, por ejemplo, un alto, no voy a tener una consecuencia de tener un choque. Entonces, el que yo las desconozca, eso no me va a quitar el efecto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos por qué los pensamientos van a influir en mis hechos o en mis decisiones, en lo que yo haga. Y por eso es tan importante que no contaminemos, o sea, que no se contamine esos pensamientos. Ahora, cuando nosotros hemos permitido que pensamientos de mal entren a nosotros, o pensamientos o escenas agresivas o
escenas de pecado, escenas o errores, etcétera. Cuando nosotros lo permitimos, normalmente lo que vamos a hacer, más adelante les voy a explicar que se forma una fortaleza. Cuando ya ha entrado, ya ha contaminado, se forma una fortaleza. O sea, esa mentira o ese error o esa maldad ha entrado dentro de nosotros y lo que nosotros hacemos es formar una fortaleza. Entonces, en esa fortaleza lo que hacemos, ¿qué pasa? Bueno, más adelante les voy a explicar esto de la fortaleza, no quiero desviarme en este momento, pero bueno, lo que va a hacer es que nosotros, lo que vamos a hacer cuando algo haya dañado nuestro pensamiento y nuestro ser, porque recuerden que entra primero con un pensamiento, lo que vamos a hacer es que tratar de defendernos y vamos a acusar a los demás y vamos a culpar a otros. Ajá. Entonces, algo que ustedes pueden ver cuando una persona está dañada o tiene pensamientos negativos o tiene pensamientos de mal, normalmente va a ser una persona que se va a defender, que va a acusar a los demás, que va a estar mal con todo el mundo. Entonces, eso es como una señal de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hayamos equivocado? ¿Qué pasa si, porque pues todos podemos equivocarnos, ya sea consciente o inconscientemente, ya hemos recibido un pensamiento de mal y entra en nuestro corazón, por ejemplo, envidia, ingratitud, inmoralidad. ¿Qué pasa cuando hemos permitido que entre un pensamiento en nosotros? Pues tenemos que, cuando nosotros lo identificamos, es pedir perdón. Pedir perdón, normalmente en un error, en un pecado, hacemos daño a los demás. No solo a los demás, sino también hacemos daño a Dios. Más adelante, bueno, decíamos ahí que el corazón de Dios le dolió. Entonces hacemos un daño a las personas y hacemos daño también a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es pues pedir perdón, arrepentirnos una vez que ya descubrimos que ha entrado o que hemos permitido que entrara eso en nuestras vidas, pues es pedir perdón a la persona y también pedir perdón a Dios. ¿Qué pasa? La gente que perdona es realmente quien hace el pago. Y recuerden en este caso que Dios ya nos perdonó. Dios a través de la muerte de Jesús ya nos perdonó. Entonces, no tenía que hacerlo. Entonces, recibimos ese perdón, pero lo recibimos por gracia. Entonces, también nosotros cuando nos hayan dañado, tenemos que perdonar. Ya sea que si nosotros cometimos el error, pues pedir perdón, o si nosotros hemos recibido el daño, perdonar. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. O sea, cuando Él nos perdona, nos limpia. Esto que había entrado sucio en nosotros, en nuestro pensamiento y que a veces solamente son malos pensamientos, pero les voy a comentar cómo se lleva a ya un hecho, a una realidad y que se concibe el pecado. Entonces, pero dice que cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo. Él es fiel porque Él va a cumplir lo que ya, Él siempre cumple su palabra y es justo porque ya Jesús pagó por nosotros. Entonces, Él no es un juez injusto. Si ya hubo alguien que pagó, Él toma eso como una realidad, no necesita que nosotros paguemos. Entonces, y nos limpia de toda maldad, no solo nos perdona, sino además nos limpia y nos restaura. Entonces es tan importante que nosotros vayamos en arrepentimiento una vez que nos demos cuenta. Ahora es muy importante que nosotros nos demos cuenta y es a través de su palabra. Les decía que ahí está transformando nuestra mente, va sacando a luz
la mentira, el engaño, la maldad que hay en nosotros por la verdad que existe en su palabra. Dios mira el corazón en lo íntimo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros tenemos una comunión con Él, Él dice que es ahí donde mira nuestro corazón. Y nosotros podemos preguntarle, ¿qué hay, Señor? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la verdad real que hay en nosotros? Y Él lo va a hacer. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Y se acuerdan lo que dice ahí? Que del corazón salen los pensamientos. ¿Y qué pensamientos? O sea, ¿cuáles son los pensamientos que hemos recibido, que hemos nutrido y que han llevado al corazón? Y que de este corazón que está contaminado, que de este corazón que ha recibido cosas negativas, ahora está dando frutos. Está dando frutos de malos pensamientos, de homicidios, de adulterios, de blasfemias, de falsos testimonios, etc. Eso ya es solamente lo que está saliendo de lo que ya nosotros hemos puesto o nos hemos alimentado. Dice, sobre todo cosa guarda tu corazón porque el del mana la vida. Esto está en Proverbios 4:23, entonces es muy importante guardar el corazón. ¿Y de cómo se va a nutrir este corazón? De nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos se van a nutrir. Recuerden que de ahí sale, o sea, del pensamiento, de lo que nosotros realizamos, primero de los malos pensamientos que tenemos, va y alimentamos el corazón. Si seguimos con estos malos pensamientos, entonces nos lleva a pecado. Ajá. Y ese corazón se endurece y se contamina. Y de ahí, entonces, de lo que ya está en el corazón puesto, entonces van a salir estas cosas. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cómo estamos alimentando nuestros pensamientos? Los que miras afectan lo que piensas. ¿Qué estás mirando? ¿Qué ves? ¿Qué ves en el celular? ¿Qué ves en la calle? ¿Qué ves en el periódico? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué ves en las personas? ¿Qué estás viendo? Porque dice, y lo que piensas va a afectar en dónde vas a andar. Porque cuando llega un pensamiento, y ese pensamiento, les repito, que lo guardo, lo medito, y llega otro pensamiento igual, y otro, y otro, y otro, hasta que eso se lleva a cabo una realidad. Dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Entonces, ¿qué miras? Mira, ve la Biblia, escucha la Biblia, ve estas verdades, cambia las mentiras, cambia la contaminación que ya tienes por la verdad que existe en la Biblia. Sí, yo no digo solamente puedes leer la Biblia, dice medita de día y de noche. Entonces, si tú estás pensando de día y de noche, tu mente va a ser transformada, y va a ser limpiada y va a ser renovada. Pero bueno, también podemos ver, hay hombres que en su corazón son limpios de corazón, entonces, y hay libros que han escrito, películas que han realizado. Entonces, siempre, ¿qué es lo que tú estás viendo? Revisa, dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, revisa el origen, revisa cuál es la persona de donde está saliendo esa información. Porque recuerden de dónde salen los pensamientos del corazón de la persona. Y de lo que tenga la persona, eso es lo que va a enviar.
Si estás pensando en un área, esto es lo que va a pasar. Si tú estás pensando en cualquier cosa, no sé, vamos a suponer que estás pensando en qué vas a hacer mañana en la tarde, ¿no? Entonces, este pensamiento se coloca en tu cabeza. Entonces, tú lo miras y entonces se repite y dice, sí, que mañana qué voy a hacer, ¿no? Y otra vez, y ya te empiezas a imaginar lo que tú vas a realizar y finalmente lo que haces es que pues lo llevas a cabo, ¿no? O sea, pues mañana voy a ir de compras, ¿no? Y entonces tú vas y vas y haces las compras. Eso finalmente termina en lo que tú estabas pensando, ¿no? Entonces, el diablo te puede engañar poniendo pensamientos, pensamientos de lujuria, pensamientos de mal, pensamientos de malicia, pensamientos de deseos ilícitos. Y entonces tú empiezas a pensarlo. Dice en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es un deseo ilícito, esa es concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo ilícito, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces les voy a lo que yo les comentaba un poquito antes. ¿Qué pasa? El pensamiento es una semilla, es algo que entra ahí. Ajá. Y esa semilla, buena o mala, es colocada en el pensamiento. Pero después, cuando nosotros lo estamos continuamente pensando, entra ya en nuestra voluntad. Vamos a suponer que esa semilla ahora ya dio la pequeña raíz, ¿no? Y entonces cuando entra en nuestra voluntad, entonces la ejecutamos. Ahora decimos, lo hacemos. Y cuando ese pensamiento que entró era una semilla mala, y entonces la concebimos, la decidimos ejecutarla, decidimos hacerla, entonces produce el pecado o produce la vida, dependiendo lo que haya entrado en nosotros, dependiendo la semilla que nosotros le hayamos permitido a nuestra mente decidir, depende del pensamiento que haya entrado en nosotros, es lo que vamos a concebir, lo que va a dar. Esto es lo que dice Santiago 1:14. Entonces, ¿cómo es tan importante pensar en cosas buenas, en cosas productivas? Y no pensar en cosas de lo que me dijeron, de lo que me hicieron, de lo que me robaron, de pues cosas negativas, ¿no? Cosas de dolor, que causen angustia, que causen tristeza. ¿Y cómo las vamos a nosotros a detener? Recuerden, dice que cuando cualquier pensamiento que no venga o no proceda de Dios, nosotros podemos detenerlo sujetándolo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, cuando llega un pensamiento, inmediatamente, Señor, ¿esto proviene de ti? Recuerden que Satanás va a poner semillas. ¿Esto viene de ti, Señor? Y si no, inmediatamente arrójalo, porque si viene no es malo tener pensamientos y podemos llegar a tener pensamientos malos, pero si llega ese pensamiento y no lo, digamos que no lo abrazamos, no lo protegemos y no lo tiramos, tiene que desaparecer. Así como también un pensamiento de bien.
Entonces, recuerden qué importante es qué llevas a tu mente. ¿Llevas tinieblas o llevas luz? Dice en Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la de meditación de mi corazón delante de ti. Lo que yo estoy pensando, Señor, ¿te agrada? ¿Lo que yo estoy pensando es grato para ti? En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, todo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces ya sabemos en qué tenemos que pensar. Por eso es cuando nosotros estamos renovando constantemente nuestra mente, no sé si les ha pasado, pero ya no, cuando vemos una escena o sea, ya no entra en nuestra mente, o sea, decimos, no, o sea, esto ya, Dios va limpiando nuestros pensamientos, va limpiando nuestras mentes, va trayendo estas cosas a nuestra vida, la honestidad, la justicia, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Todo esto lo va trayendo a nosotros. Entonces, cuando entra algo, un pensamiento, una imagen, algo que escuchamos, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando escuchamos a una persona que está hablando, pues palabras fuertes, llamémoslo así, nosotros pues decimos, o sea, hay algo que ya podemos distinguir, ¿no? Entonces, y dice otra de las cosas que también tengamos es que cuando les decía que entre un pensamiento y decimos, Señor, esto proviene de ti, si no lo destruyo, lo descarto, lo tiro, eso no me corresponde, eso no es mío, eso no viene de ti. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces no hay cavidad ya para que haya esos pensamientos. Entonces, imagínense qué importante es para aquellos que no saben estas cosas, no los conocen, no saben y como nosotros, antes de que conociéramos al Señor y que conociéramos de su palabra, de todo lo que nos contaminábamos, de todo lo que nosotros recibíamos, de todo lo que teníamos o cuáles eran nuestros pensamientos hacia mal, solamente pensamientos de mal. Porque recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo y él va a planear, él va a desarrollar estrategia para mentirnos y para engañarnos, para crear fortalezas dentro de nosotros de mentira. Y la única manera para derribar una fortaleza de mentira, o sea, algo que nosotros ha entrado en nuestro pensamiento, que lo hemos creído como una verdad, porque una fortaleza es como algo que se va construyendo, ¿no? Es un ladrillo entre una mentira, después vuelve a entrar otra mentira y otra mentira y otra mentira, hasta que se hace una torre, ¿no? Se hace una fortaleza, está bien fuerte. Y en una fortaleza, pues lo que pasa es que hay dos lados, ¿no? La gente que está dentro de la fortaleza, que pues se va a defender, y la gente de los otros, y la gente también de allá afuera que no va a querer recibir eso. Pero la verdad de Dios penetra y derrumba todas esas fortalezas, como estos pensamientos, como esto que les acabo de comentar el día de hoy, de la importancia de que alimentamos nuestros pensamientos. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que esta palabra que hemos sembrado hoy, el programa Sembrando Palabras de Vida, ese es el propósito, que sembremos cada vez que nosotros podamos conectarnos a través de este medio, sembrar una palabra de vida, sembrar una verdad en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos veremos la próxima vez que Dios permita que podamos participar en este tiempo. Muchas gracias.